Buenos días, bienvenidos a un video tutorial. Mi nombre es Bernardo Toledo Rojas, soy estudiante de la FEN Rafael Chávez Ortiz y en esta ocasión les hablaré acerca del manejo integral de plagas. El manejo integral de plagas es una técnica que se puede utilizar para proteger a las plantas de las plagas de manera ecológica, es decir, sin dañar el medio ambiente. El objetivo del MIC es poder conseguir resultados de producción de largo plazo, utilizando diversas técnicas y métodos. Las ventajas que conseguimos al aplicar las técnicas y métodos del MIC son reducir el ataque de las plagas y enfermedades en los cultivos, mejorar la calidad y cantidad de la cosecha y asegurar un ambiente agrícola protegido. Existen muchos insectos que afectan los cultivos desde que nacen hasta que frutean, estropeando partes de la planta, como las raíces, los tallos, las hojas, las flores y los frutos. A los insectos perjudiciales se los clasifican por el daño que ocasionan, como ser los masticadores, chupadores, barrenadores, minadores, propagadores de patógenos, predadores y parásitos. Los insectos masticadores son aquellos que se comen las hojas, raíces, tallos y frutos de los cultivos. Los insectos chupadores son aquellos insectos que se alimentan chupando la savia de las plantas y otros fluidos. De esta manera también se le inyectan algunas toxinas, ocasionándole daños adicionales. Estos insectos atacan preferentemente en los brotes de las plantas, perjudicando su crecimiento. Los insectos barreneros son aquellos que perforan los tallos, las hojas, los frutos e incluso las semillas. Estos insectos nacen y crecen dentro de la planta y el daño se hace notorio ya cuando la planta está muriendo. Los insectos minadores son aquellos que atacan las hojas, ubicándose en su interior. Estos insectos tienen preferencia por las plantas de jardín o los cítricos y algunos cultivos. Los insectos propagadores de patógenos son aquellos que transportan y diseminan los hongos, bacterias y virus contaminando los cultivos. También existen los insectos benéficos, como los predadores, que matan y comen a los insectos plaga. Por lo general son más grandes que sus víctimas. También están los insectos parásitos, que matan a los otros insectos perjudiciales, utilizándolos como almacenes para sus huevos. Por ejemplo, las mariquitas depositan los huevos dentro de los pulgones. Ahora hablaremos sobre la recolección de material para la elaboración de repelente e insecticida. Cuando recolectamos parte de una planta, se debe conocer los principios activos que posee cada planta y a qué insecto afecta para no dañar a los insectos benéficos. Según la parte de la planta que vamos a recolectar, se recomienda lo siguiente. Las hojas hay que recolectarlas cuando las flores estén completamente abiertas. Las flores hay que recolectarlas antes que se abran totalmente. Las raíces hay que recolectarlas al final del crecimiento de la planta. La recolección de la planta debe hacerse cuando no haya rocío ni mucho sol y no debe haber contaminación. El material que vamos a recolectar puede ser fresco o seco, dependiendo de las circunstancias, como la oportunidad de la cosecha y la necesidad de obtener principios activos para elaborar los repelentes e insecticidas que necesitamos. Ahora hablaremos sobre el secado y la conservación de materiales recolectados. Las hojas y las flores debemos secarlas en un lugar seco, que esté ventilado y protegido del polvo. Las raíces y los tallos debemos lavarlos y cortarlos en tiras o rebanadas, para luego secarlos con la luz del sol y cuidarlos del rocío de la noche. El tiempo del secado varía según la materia que se esté secando. Cuando el material alcanza una humedad del 10%, se comienza a tornar un color más suave al que se tenía y comienza a quebrarse. Es este el momento de almacenarlas y se lo debe almacenar en papel, cartón, tela o un frasco no hermético. Ahora hablaremos sobre la elaboración del material. El principal objetivo es extraer de la planta los componentes o principios activos que van a servir para utilizarlos como repelente o insecticida. Se debe ser cuidadoso con la extracción, evitando alteraciones en el proceso de degradación o preparados. Las cantidades para el uso de vegetales frescos y secos
Se calcula aproximadamente de 4 por 1. Por ejemplo, si la fórmula indica usar 1 kilo en fresco, esto equivale a 250 gramos en seco, es decir, un 25%. El proceso para obtener los principios activos depende del tipo de planta y los componentes que se desea extraer. Entre los procedimientos recomendados tenemos los siguientes: decocción, infusión, zumo, maceración y purín fermentado. La decocción consiste en hervir el agua con las plantas o partes desmenuzadas durante 20 o 30 minutos. Luego se deja enfriar la decocción y luego se la filtra. La infusión consiste en poner agua hirviendo en un recipiente con las plantas o partes desmenuzadas. Luego tapar el recipiente y dejar en reposo durante 12 a 24 horas para luego filtrar el líquido. El zumo consiste en extraer el jugo de las plantas frescas, licuándolas, moliéndolas o machacándolas. Luego la papilla obtenida se mete en un bolso de tela para extraer el líquido a presión. En la maceración colocamos las plantas desmenuzadas en un recipiente. Luego le añadimos agua fría y lo dejamos ahí durante 1 o 2 días. Y una vez transcurrido ese tiempo, hay que filtrar el líquido. El purín fermentado consiste en colocar las plantas frescas en un recipiente de cerámica o madera. Luego se añade el agua y se le tapa de tal manera que entre aire. Hay que remover diariamente la mezcla a fin de favorecer la fermentación. Cuando el líquido se pone oscuro a las 2 semanas aproximadamente y ya no hace espuma al removerlo, es que ya está listo para filtrarlo y ser reutilizado. Ahora hablaremos sobre las sugerencias para la elaboración de los repelentes e insecticidas. Es preferible usar agua de lluvia o pozo y evitar el uso del agua con cloro. El líquido del preparado debe ser filtrado finamente para que las partículas de los materiales utilizados no obstruyan a los pulverizadores. Se puede utilizar varias plantas o partes de plantas en las mezclas, procurando que se potencien entre ellas. No se debe hacer aplicaciones en los cultivos en los momentos de lluvia o a pleno sol. Para fumigar se recomienda hacerlo por la mañanita o por el atardecer. Ahora mencionaremos algunos preparados. A base de tomate realizamos una decocción. Utilizamos 200 gramos de tallos de hoja fresco por 1 litro de agua. Luego hacemos hervir durante 20 minutos. Seguidamente lo hacemos enfriar durante 4 horas para después filtrarlo. Por 1 litro de agua de cocción utilizamos 4 litros de agua jabonosa, teniendo una solución al 20%. A base de rábano realizamos una decocción con 30 gramos de raíces y hojas frescas por litro de agua. Lo hacemos hervir durante 30 minutos. Después lo hacemos enfriar para seguidamente filtrarlo. Para aplicar a las plantas utilizamos la decocción sin diluir, es decir, con una solución del 100%. A base de ají y ajo realizamos una maceración con 100 gramos de ají, 100 gramos de ajo y 1/4 de jabón de pasta azul. Después se mezcla con 1 galón de agua. Seguidamente lo dejamos reposar por 24 horas y después lo filtramos. Para aplicar a las plantas se utiliza la mezcla directamente, sin añadir nada más de agua, es decir, con una solución al 100%. Bien, ahora que conocemos qué es el MIC y qué objetivos tiene, tenemos que llegar a la acción para cuidar nuestro medio ambiente. De esta manera podremos producir alimentos sanos para nuestro propio beneficio y de esta manera estaríamos cuidando nuestra salud y la de nuestras familias. Así que, queridos espectadores, les recomiendo utilizar estas técnicas que nos ofrece el manejo integral de plagas. Gracias.